afectadas por los incendios. Es más, el propio presidente Gabriel Boric reconoció un cuello de botella. Esto es la instalación de viviendas de emergencia. Pablo Becerra con el detalle. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Hola, Nati, hola, Cristian. Mira, es difícil volver a estar bien acá en la región del Biobío cuando uno sobre todo comparte con los habitantes de las zonas afectadas por los incendios, que están en una espera que a veces es invisible hasta que uno llega a los lugares. Mira, mucha gente piensa que Ríos de Chile, que es este sector donde se quemó todos estos edificios se quemaron. Uno cree que la gente se fue de este lugar y que está viviendo en casas de familiares, en viviendas de emergencia, y acá hay gente como estas familias que estamos viendo acá, que están viviendo en carpas que instalan por la noche. Ellos nos comentaban que son carpas que instalan por la noche. Señora Paola, mire, acompáñeme un poquito porque usted recién me estaba mostrando fotografías de lo que fue su departamento y cómo está hoy día, y que lo vamos a mostrar porque es una imagen que grafica la realidad que están viviendo miles de personas, cerca de 4.000 viviendas que quedaron totalmente destruidas y más de 700 están acá en Ríos de Chile, y gente que está viviendo en carpas, gente que no está viviendo en casas de familiares siquiera, o que si lo está haciendo en condiciones muy duras. En el caso de usted está viviendo en carpas. Esta era su casa. Usted nos mostraba su casa, usted la tenía muy bien arregladita, estaba muy linda. De hecho, me mostraba una foto usted recién. Y hoy día están viviendo con sus vecinos acá en carpas que instalan por la noche. 3 familias. En la noche armamos las carpas, porque igual nos prestaron para dormir, porque estaba lloviendo. Ya llovió mucho aquí y en la noche tenemos que armar de nuevo nuestras carpas. Y esa es la realidad, y más encima no sabemos cuándo nos van a dar solución, porque supuestamente no hay dinero, no sabemos qué va a pasar. Supuestamente en julio puede haber solución. ¿Y qué vamos a hacer este tiempo? ¿Dónde vamos a vivir? Uno de los problemas principales que planteaban para darle una solución habitacional momentánea, incluso una de emergencia, es que en el caso de Ríos de Chile se trata de edificios. Acá no hay un sitio donde, por ejemplo, se pueda demoler y se puedan instalar casas, no alcanza el espacio. Y ante eso, ¿cuál es la alternativa? Entendemos que hay algunos bonos para que puedan arrendar, pero ¿una vivienda de emergencia o algo les han ofrecido? Sí, nos dijeron que nos iban a hacer a la espalda de nuestra población una vivienda de emergencia. Y hay un bono también para las personas que tienen terreno, que pueden construir. Igual hay un bono de 6 millones de pesos que van a pasar cada 3 meses. O sea, va a ser mensual 2 millones. ¿Pero certeza de cuándo lo van a recibir o cuándo ya van a tener esta vivienda de emergencia? No sabemos. No sabemos, supuestamente antes de invierno, pero no hay certeza de que digan cuándo va a ser. Perfecto. Nosotros necesitamos pronto solución. Qué angustia. Somos 720 familias aquí, imagínense. Sí, pues. Señora Paola, le agradezco. Miren, chicos, ¿por qué poníamos el ejemplo de la señora Paola como uno de los habitantes de estas 720 familias del sector de Ríos de Chile, que es solo uno de los afectados en Lirquén? Porque este sector está complicado con el tema de la solución habitacional de emergencia, por el tema de que se trata de construcciones de edificios de departamentos, entonces tienen que buscar terrenos para instalar las viviendas de emergencia o entregar dinero para que puedan arrendar estas familias momentáneamente. Ya, y hay una crítica que ayer presentó el gobernador regional del Biobío y también alcaldes de Penco, de Tomé, donde instan al gobierno a acelerar el proceso de entrega, de construcción de las viviendas de emergencia. Hoy día el propio presidente de la República habló de un cuello de botella que está dificultando la entrega de estas viviendas, la construcción de estas viviendas de emergencia, y el ministro del Interior también en Penco y en Concepción habló de que esto estaría generándose por la dificultad, por ejemplo, geográfica que presenta el hecho de la construcción en cerros, en Penco, en Lirquén sobre todo, pero también porque faltan proveedores, que es una gestión que tiene que realizar el Senapred para poder alcanzar un número que el alcalde de Penco cifraba
en un óptimo de 8 proveedores cuando actualmente hay uno. Entonces hay una situación ahí de gestión que todavía no alcanza el número ideal para que se puedan construir más viviendas de emergencia. El alcalde de Penco hablaba de solo en esta comuna de por lo menos 1.850 y llevan 11. Y la última actualización que hemos conseguido del número de viviendas de emergencia que se han entregado o construido hasta ahora, mira, para ser súper preciso voy a buscar el número exacto que nos dieron hace poco, es de, mira, 153 en total. Pablo. Y estamos hablando que solo en la comuna de Penco hay cerca de 4.000 casas que se perdieron completamente. Sí, no, te iba a preguntar porque en la zona también estuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y precisamente, entre otras cosas, comentaba este proceso de instalación, que en las zonas rurales, en las zonas donde hay más terreno, mucho más fácil, obviamente, establecer y poner una vivienda de emergencia, claro, porque mientras está esa vivienda se puede trabajar en la reconstrucción de la casa que fue golpeada, no así en los edificios, que eso sí que es complejo porque a dónde van, qué se hace y dónde se instala, además no hay terreno. Eso por una parte, y por otra también el anuncio de un bono de acogida, así se mencionó, de 400.000 pesos extra, claro, extra al bono de reconstrucción, que es de 1,5 millones o 750. ¿Respondió él a alguna de estas críticas que se instalan por parte de algunos de los alcaldes, algunos de los vecinos? Mira, básicamente se comprometió a que el tema de las viviendas de emergencia esté solucionado antes que termine junio, porque esa era la crítica que ayer hacía el gobernador regional, que hablaba de que iba a llegar el invierno y que ni siquiera las viviendas de emergencia iban a estar instaladas. Entonces, por lo menos se comprometió a que el tema de las viviendas de emergencia iba a estar solucionado en junio, y explicaba la problemática con el tema de los accidentes geográficos que no permiten la construcción rápida, el despeje de los terrenos, sobre todo en la zona del Irquén, por ejemplo, también en la dificultad que existe en sectores como Ríos de Chile, que es donde quisimos venir precisamente porque acá hay gente viviendo en carpas actualmente, y decían que por eso habían generado este bono, que es para que la gente pueda arrendar y tener un lugar donde vivir mientras tanto, pero ese bono es momentáneo, y si esta situación se extiende, los vecinos nos dicen que a ellos les sigue la incertidumbre porque si no está solucionado de aquí a que empiece el invierno, ellos ya no van a tener un lugar donde vivir, no van a tener un lugar donde arrendar. Entonces quieren saber cuándo finalmente va a estar instalada la vivienda de emergencia. El presidente hablaba de un cuello de botella. Revisemos lo que dijo el presidente. Perfecto, vamos. Ante las críticas, en particular respecto a la instalación de vivienda, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes, ni con el gobernador. Exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco. Porque acá, independiente de las críticas que pueden haber entre quienes estamos en política, es la gente la que no puede esperar. El proceso de levantamiento de información y instalación de viviendas de emergencia, por ejemplo, respecto de la catástrofe del año 2023, tenemos un ritmo mayor que el que existió hace 3 años atrás, que tiene que ver con más de 4.000 hogares afectados y un número significativo de viviendas. Y en ese contexto hemos puesto sobre la mesa, por tanto, estas distintas alternativas. En las viviendas de emergencia, las zonas rurales han permitido que se instalen con mayor facilidad porque el terreno es más extenso y Ya miren, a ver, el tema, ese es el problema, que para los vecinos, escuchando las declaraciones de las autoridades, nos dicen, oye, parece que esto va para largo, ya hay un nivel de incertidumbre y un nivel de dolor ya por no saber cuándo van a tener un lugar donde habitar, que es sumamente grande, porque ahí hay una situación de los proveedores. El alcalde de Penco nos decía que había solo uno, que ojalá se aumente a 8, que ojalá se haga rápidamente. El ministro decía que antes de junio iban a estar las viviendas de emergencia, pero esa es la primera parte, las viviendas de emergencia. La reconstrucción todavía, que es un proceso que viene para muy largo. Miren, les quería mostrar algo, porque la señora Paola, ¿cierto? Me dijo que se llamaba, miren, no sé si se alcanza a ver en la imagen esa foto que nos está mostrando ella, no sé si la alcanzan a ver. Sí, así era la casa, suponemos. Ya, esa era su casa, y hoy día es esto. Y hoy día ellos siguen habitando en medio de estas ruinas. Ya
En el patio de este edificio, ellos durante la noche arman sus carpas, duermen acá, se tienen que conseguir energía eléctrica. Nos decían que cuando fue la lluvia, las lluvias que no fueron tan fuertes para lo habitual acá en la región del Biobío, a ellos les daba el viento directamente en las carpas que hoy día se han convertido en sus viviendas. Entonces, cuando uno se enfrenta a esta realidad, y lo estoy graficando de esta manera para que la gente entienda en su casa, desde la comodidad de quienes no nos vimos afectados por la destrucción de nuestra vivienda, tenemos que entender que la gente hoy día está viviendo la extensión del infierno que pasaron durante esa noche, porque no tienen un lugar donde habitar. Entonces es urgente que las autoridades agilicen esta gestión, solucionen estos problemas de burocracia, básicamente, puedan obtener los proveedores y tengan por lo menos la capacidad de entregarles una vivienda de emergencia. El compromiso, por lo menos, de este gobierno, que ya viene saliendo, es el mes de junio. Ya se comprometieron a ello durante esta mañana. El llamado de las autoridades locales es agilizar este procedimiento, este proceso que es urgente para las familias que hoy día están viviendo en carpas y que si llegan al invierno van a vivir en el barro. Esa es la realidad que ellos están viviendo hoy día. Si tenemos Lo más que declaraciones. solicitamos es la producción de su totalidad, y eso es muy importante. Nosotros solicitamos 1.850 para todo lo que es el sector afectado en los 12 territorios que están focalizados. Ya se terminó con el levantamiento de la ficha FIDE. Pero si eso lo podemos aumentar a la producción del 100%, nos va a permitir tener todo el despliegue y la instalación en el mes de marzo y dar la esperanza y la tranquilidad que no va a haber ningún lirquenino y ningún pencón que este invierno lo pasen en un toldo, en una carpa. De las 1.850 casas que pide de emergencia, que pide el alcalde de Penco, ya que comprende el sector del Irquén, hasta ahora, hasta el día de ayer, había instaladas 11 según las cifras del municipio. O sea, estamos súper lejos. Y mira, quiero que Edison se gire un poco y que podamos enfocar, porque esto es Ríos de Chile actualmente, una zona de guerra, ya mezclado con lo cotidiano, la ropa que la gente sigue colgando acá para secarla durante el día, porque ellos siguen desarrollando su día a día en medio de estas ruinas, en medio de esta situación de dolor, de edificios destruidos, de un recuerdo que cada vez que uno les habla de lo que pasó esa noche, rompen en llanto, piden un abrazo. Entonces, a eso sumar la incertidumbre de saber cuándo van a tener un lugar donde poder vivir dignamente, realmente que hace que uno, por sentido común, pida a las autoridades acelerar un proceso que ya está en marcha, pero que a veces tiene algunas trabas que no se entienden. Y por eso mismo